voy a expresar una idea que es la idea central de toda mi intervención. Simplemente para que entre las diapositivas no se produzca una desorientación quizás, porque voy a hablar de muchas cosas diferentes. La idea fundamental es la siguiente. La ideología que yo voy a explicar aquí, que voy a poner, se basa en lo siguiente. Quiere dar una justificación, una explicación al hecho de que el castellano, el español, sea la lengua dominante actualmente en el Reino de España, en todos los ámbitos, o en la mayoría de ellos. Y lo que realiza esta ideología es intentar justificar esta posición de preeminencia del castellano en el Estado español por unas supuestas propiedades de la propia lengua que hicieron posible que esta lengua fuera la única lengua posible, utilizable para el entendimiento entre los diversos ciudadanos, en este caso los diversos súbditos, pues estamos en un reino, que conviven en ese reino, por sus propiedades, por sus características. Y que además el hecho de que el español sea predominante en el Estado español, en el Reino de España, es algo natural, es algo completamente normal. Además, también es muy normal que haya una gran parte de la población del Estado español que sea bilingüe, o una parte considerable que sea bilingüe y otra que no lo sea. Cuando me refiero a bilingüe me refiero a lenguas que se hablan dentro del propio territorio del Reino de España, que es normal, por ejemplo, en Cataluña la gente sea bilingüe, y que es también normal, que es natural, que en Castilla pues no haya bilingüe. Ya digo, me refiero a aparte del castellano, otra de las lenguas del reino. Esto se considera una situación normal y se da una serie de justificaciones que no tienen ningún fundamento científico. Son justificaciones carentes de la más mínima base científica, incluso argumentativa. Y además la cuestión está en que, bien, que estas ideas sean falsas y que no tengan justificación, en principio, bueno, pues son falsas y ya está. El problema no está ahí. El problema está en que muchas de estas ideas, la totalidad de ellas, como vamos a ver, están difundidas, representadas, promovidas por instituciones muy prestigiosas, por personalidades muy prestigiosas, por profesores de universidad, por académicos, por instituciones que tienen un gran peso cultural en el Reino de España. Y esto hace que, evidentemente, estas opiniones, estas ideas que son falsas, como voy a intentar mostrar, pues gocen de una credibilidad enorme, prácticamente por todos sitios, en todos sitios. Y bueno, pues precisamente esto es lo que me preocupa. Por eso voy a mostrar cómo algunas instituciones, algunas personas de gran valía intelectual, pues manifiestan, promueven estas ideas que son falsas, independientemente de su poco valor científico y su poca capacidad argumentativa, y así adquieren una solidez y adquieren un predicamento que no merecen. Y bueno, pues esa es la idea fundamental de mi charla. De modo que voy a referirme a muchas cosas, y en todos estos casos estará detrás esta idea, que es la idea fundamental. Aquí en esta primera diapositiva tengo una definición de lo que entiendo por nacionalismo lingüístico español. Bien, vamos a ver, esto del nacionalismo se puede interpretar de muchas maneras. Por ejemplo, hay personas que definen nacionalismo como el amor a la patria, el amor a la nación, a su nación, la estimación de la nación, y estas cosas a veces se definen como nacionalismo. Bien, yo cuando hablo de nacionalismo lingüístico me refiero a lo siguiente. Y esto es muy importante porque a veces se me critica cuando digo que existe el nacionalismo lingüístico español,
porque a lo mejor se está utilizando otra definición de nacionalismo, aunque no es la misma que la que yo utilizo. Bien, para mí el nacionalismo en sentido negativo es posible que, y hay un nacionalismo positivo. Yo digo que el nacionalismo positivo consiste simplemente en valorar lo propio, valorar la nación, valorar la propia lengua, la propia nación, la propia cultura, dignificarla, actuar para promoverla y para sustentarla y para que continúe. Esto es una cosa natural totalmente, o sea, natural, por lo menos que se asocia de forma habitual a las comunidades que tienen conciencia de nación. Sin embargo, yo por nacionalismo lingüístico español me refiero a otra cosa, y es que esto está muy bien, la estimación de la propia nación y de la propia lengua está muy bien, pero lo que está muy mal, y es que justamente la característica del nacionalismo español, y por eso lo llamo así, lingüístico, está en considerar que mi propia lengua y mi propia cultura es superior a la lengua y la cultura de otros, normalmente naciones vecinas o naciones que conviven con la propia. Desde el momento en que empiezo a pensar esto, el nacionalismo se convierte en algo negativo y además en algo que contribuye a la dificultad de convivencia, contribuye a la desavenencia y contribuye a las situaciones problemáticas y situaciones de injusticia, sobre todo cuando una de las naciones es dominante sobre las demás. Pues bien, según esta ideología, según esta idea, esta es la definición, ideología según la cual el español es una lengua superior a los demás idiomas con los que convive o ha convivido, y esto explicaría por qué es la lengua más utilizada, más amplia, no solo ya en el Reino de España, sino también en América. Por lo visto esta lengua tiene unas características que la hacen especialmente adecuada para este tipo de función, como lengua común. Aquí tenemos, es un concepto que veremos más adelante, que es el concepto de lengua común, que es un concepto aparentemente muy neutral, muy inocente, pero que en realidad esconde algo muchísimo más siniestro, y es que lo que esconde es una imposición de la lengua, fundamentalmente. Lo que pasa es que, claro, cuando una lengua se impone y se amplía, se extiende y todo el mundo la usa, ya se dice que es lengua común, pero claro, esto es resultado de unos procesos de imposición que normalmente desde este punto de vista se llaman expansión. En esa superioridad de la lengua radica la razón de su imparable expansión, tanto dentro de la península como allá de los mares. Según esta ideología, el castellano fue visto desde el principio, por razón de esa superioridad, como una lengua especialmente ventajosa para la comunicación y el entendimiento mutuo, así como para todo tipo de actividades jurídicas, políticas y económicas. Esta es una idea que figura en muchas historias de la lengua española, escritas desde esta ideología, que bueno, ponen de manifiesto que gracias al castellano se ha podido construir un Estado amplio, grande, y todas estas cosas, gracias a las propiedades de esta lengua. Claro, desde el momento que reconocemos esto de que el castellano, el español es superior, tiene unas cualidades que lo hacen más apto para determinado tipo de tareas universalistas y de comunicación y de comunidad que otras, pues al españolismo lingüístico le parece muy normal que esta lengua haya sido adoptada de forma libre y muchas veces entusiasta como lengua común de España por parte de las comunidades que reconocen como propia una lengua diferente del español. En este momento, según esta ideología, ese carácter superior la convierte en una de las lenguas que más crece internacionalmente en la actualidad y que quizás la única que pueda hacer sombra a la otra lengua internacional de la importancia del inglés. Bien, aquí debo decir, existe el concepto de lengua global, de lengua internacional. Se dice que el inglés es la lengua global, pero este concepto de lengua global le pasa lo mismo que al concepto de lengua común. Son conceptos que aparentemente son muy objetivos, pero que esconden una realidad. Y la realidad que esconden es la imposición de la lengua. ¿Por qué los científicos escriben en inglés? ¿Y por qué los congresos se celebran en inglés? Por imposición. Así de sencillo. Así de sencillo. El inglés está siendo impuesto. Esta imposición puede ser por instituciones, pero puede ser también por las propias personas. Si yo considero que el inglés es mejor, por ejemplo, que el catalán o que el euskera, yo dedicaré más tiempo a estudiar inglés que a estudiar catalán o euskera, por ejemplo, porque considero que el inglés es mejor. Esto de que hay lenguas mejores y peores, lenguas más... es decir, presentar como propiedades de las lenguas cosas que son situaciones sociales de imposición de unos modelos,
Esto parece que hace que el discurso sea objetivo, pero el discurso no es objetivo. El discurso lo que está es ocultando una realidad cultural y económica opresiva. Bueno, pues esta es la razón, vamos, esta es la idea. Entonces, por ejemplo, vamos a ver en el caso del castellano. Para el españolismo lingüístico, el castellano era una lengua tan pujante, tan importante desde el punto de vista cultural, que tiene que ser la primera lengua que aparece por escrito. Y en efecto, es un tópico de la ideología castellanista, españolista, decir que las glosas emilianenses están entre los primeros testimonios del castellano, lo cual es falso, no es verdad. Las glosas emilianenses, y brasilenses también, en opinión de algunos expertos de solvencia científica reconocida, como Ramón Menéndez Pidal o Rafael Lapesa, no están en castellano, sino en navarro aragonés. De modo que esa preeminencia del castellano ya desde la antigüedad, que era una lengua tan importante, tan pujante, tan culturalmente avanzada, que es la primera que se pone por escrito, es falsa. Además es curioso porque en las glosas emilianenses también aparecen glosas en euskera. Y claro, como sabemos perfectamente que el euskera es una lengua prerromana y por tanto es anterior al castellano, al catalán o al gallego portugués, pues que las glosas emilianenses están en castellano, lo que hace es dar una carta de naturaleza histórica al castellano, codeándose con el euskera, le da una especie de carta de naturaleza, de pedigrí histórico, que se utiliza continuamente. Existe una fundación que promueve San Millán de la Cogolla y todo esto, es una fundación internacional, que la cuna del castellano y todas estas cosas, que tienen el apoyo del gobierno y en el que se invierte mucho dinero. Por cierto, no digo que me parezca mal que se estudien las glosas emilianenses y San Millán de la Cogolla, son entidades culturales muy importantes, muy interesantes de estudiar, y no necesitan este tipo de manipulaciones. No necesitamos basarnos en un engaño para justificar que se apoye culturalmente la investigación en este tipo de enclaves tan antiguos. Pero además, según algunos autores, el castellano se acabó imponiendo, se acabó extendiendo, porque era una lengua más fácil de aprender, más regular y más accesible. Y aquí hay un famoso tópico que lo introdujo Menéndez Pidal, que es el de las famosas 5 vocales. Resulta que el castellano es la única lengua romance peninsular que tiene 5 vocales y esto facilita muchísimo su aprendizaje. Este argumento es absolutamente estúpido, y que me perdone Menéndez Pidal, porque es un argumento que no se sostiene lingüísticamente. Yo hay un libro en el que lo rebato, o intento rebatirlo por lo menos en 3 o 4 páginas. Es un libro que se ha mencionado en la presentación, se llama La dignidad e igualdad de las lenguas, crítica de la discriminación lingüística. Acaba de salir la segunda edición este mismo año. Y bueno, pues ahí en 4 páginas, desde el punto de vista estrictamente lingüístico, intento desmantelar esta estúpida idea de las 5 vocales, que es uno de los tópicos fundamentales del nacionalismo lingüístico español. Y lo que es más grave, del nacionalismo lingüístico español expresado como cuestión científica, porque claro, nadie puede dudar que hay 5 vocales. Cuidado, que sí se duda, porque en la última edición de la gramática de la Real Academia hay dialectos del castellano andaluces que tienen 8 vocales. Y sin embargo ya la propia gramática de la Real Academia, la última publicada, ya ponen en duda esto. Porque claro, hay que poner en duda esto porque sería, bueno, pues sería una especie de hándicap, sería una especie de rémora que alguna variedad del castellano tuviera, del español tuviera 8 vocales. Eso. Bueno, pero yo a esto contesto muy fácilmente. El castellano, el español le pasa lo mismo que a las demás lenguas romances, como el catalán, el gallego, el francés, el italiano. En castellano tenemos, según la última edición de la Real Academia Española, de la gramática, tenemos 69 modelos de conjugación, 65 de los cuales son irregulares en más de 2 o 3 puntos, en algunos entre hasta 10 puntos. Bueno, ante esto y lo de las 5 vocales, pues decir que el español se ha difundido porque tiene 5 vocales y no se habla nada de los 65 modelos de conjugación irregular, que son una auténtica barbaridad comparado con los poquitos modelos que hay en inglés, por ejemplo, que tiene poquito
poquísimos, o un alemán que tiene algo más, pero mucho menos, pues la verdad es que mueve a risa. Pero esto no aparece nunca. Este dato de los 65 modelos que ya digo, se puede consultar en la última versión de la gramática de la Real Academia Española. Viene ahí las 69 páginas, cada una con un modelo de conjugación distinto. Algo similar pasa con el catalán o con el gallego, pues son lenguas romance. Las lenguas romances son así, pero el castellano es una lengua romance más normal. No es, por tanto, este argumento que es presuntamente lingüístico, que es totalmente ridículo, a mí lo que me parece increíble es que mis colegas lo sigan utilizando. Académicos, profesores, incluso publicándolo. Es increíble, pero es así. Pero hay otros mitos todavía más. Con el correr de los tiempos, el dialecto local castellano se ha convertido en un idioma cualitativamente superior. Ha pasado de ser dialecto a ser lengua. Ha pasado del castellano a español. Ha habido una presunta conversión de una variedad local, con valor puramente local, a una variedad superior. Es decir, al expandirse, dicen ellos, al expandirse el castellano, fue adquiriendo una naturaleza esencialmente diferente a un dialecto local. Ya es una lengua internacional, ya es una lengua de comunicación interétnica, intercultural, y la prueba que aducen para esto es América. Gracias a que el español está en América, se pueden entender los indios. Esto es absurdo también, porque sabemos perfectamente que cuando los españoles llegaron a América del Sur había imperios. Estaba el imperio inca, estaba el imperio azteca, imperios perfectamente estructurados, con sus dominios y con sus imperialismos lingüísticos perfectamente estructurados, y América no estaba compuesta de señores en taparrabos bailando a tontas y a locas de un lado para otro, sino que estaban perfectamente organizados en culturas, algunas muy antiguas, milenarias, y en organizaciones muy complejas, que por cierto fueron aprovechadas por los españoles para seguir aplicando esa opresión y ese imperialismo que se utilizaban en estos imperios. Bien, entonces, hay que decirlo, que el castellano no ha pasado de dialecto a lengua. De hecho, para mí, una lengua y un dialecto es lo mismo. La única diferencia que hay entre lengua y dialecto es una cuestión sociopolítica que tiene que ver con el poder político, militar y económico. El dialecto de la clase dirigente se convierte en lengua, y todo lo demás que no sea asociado a la clase dirigente, o políticamente más fuerte, o económicamente más fuerte, o demográficamente más amplia, pues se convierte en dialecto. De manera que ahora, por ejemplo, se dice que, por ejemplo, yo hablo español, yo ya no hablo dialecto madrileño, hablo español, y sin embargo un andaluz habla dialecto. Esta sería la idea. Pues bien, lo que lingüísticamente hay que decir, y lo digo aquí, es que yo no hablo español, yo hablo dialecto local de mi lugar, en este caso español madrileño o castellano madrileño, que no es exactamente igual, muy parecido, pero no es exactamente igual que el dialecto vallisoletano o el burgalense. Hay algunas diferencias, pero es mi dialecto. Por tanto, yo no estoy hablando en esa lengua superior, sino que estoy hablando en una lengua normal, que es en lo que habla todo el mundo. Esto de que se convirtió y que otras lenguas no llegaron a eso, hay autores que dicen que el castellano se convirtió en lengua común, consiguió, mientras que el catalán no. Entre otras razones, en lengua común me refiero de toda la península, pues sencillamente porque no supo comportarse adecuadamente. Sería la idea. Sí, esta idea está explicada en uno de los libros que se ha mencionado y que luego señalaré al final por si alguien la quiere, que no la voy a tratar aquí, pero por si alguien la quiere ver, porque esto se dice así y se razona así, y yo lo critico por un colega mío. Bien, lo que quiere decir es que el castellano sigue existiendo hoy día como heredero del castellano antiguo, y el español no lo ha sustituido, y por tanto no ha habido conversión alguna. El español estándar, como el catalán estándar, el euskera estándar, son lenguas cultivadas, lo que llamo yo lenguas cultivadas, son lenguas artificiales que se superponen a las lenguas naturales, que son las lenguas que habla la gente en la calle. Son lenguas necesarias en las sociedades occidentales, este tipo de lenguas cultivadas, lenguas culturalmente elaboradas, son necesarias en nuestra sociedad y por eso se crean. Lo que no podemos hacer es que unos las creen y a otros se les impida crearlas, ¿no? O se diga que el español estándar es natural,
porque el dialecto se ha convertido en lengua, mientras que el catalán estándar es artificial, o el euskera estándar es artificial, porque en este caso ningún dialecto se ha convertido en lengua, cosa que sí le ha pasado al español. Entonces se habla de la artificialidad del euskera estándar, o del catalán estándar, o de cualquier, o incluso de otras más pequeñitas como el aragonés estándar, por ejemplo. Bien, ¿el castellano es un dialecto de la lengua estándar? No. La lengua estándar es un dialecto o variedad de un dialecto, y no es una lengua. Pero bueno, esto es una cuestión lingüística en la que no me voy a meter por ahora, me la voy a explicar ahora porque es más técnica y sería aburrido quizás meterme en ella. Pero lo cierto es esto: las variedades locales no son variedades de la lengua estándar, es al revés. Es la lengua estándar la que es una variedad especial, que tiene un estatus especial en la sociedad, que tiene un valor especial, que tiene una función especial también en la sociedad. Bien, cuando en España se habla de español a secas o de castellano, que siempre se piensa en la variedad española estándar, pero lo cierto es que el castellano moderno no es un dialecto, esto es repetición. Bien, y aquí viene otro de los mitos que es tremendo, y lo veremos en algunos manifiestos que han aparecido, que es un mito terrible, y es el siguiente: el español es la lengua común en España porque es la única lengua en la que todos los ciudadanos del Estado español pueden entenderse. Hombre, si yo exijo, y a través de la educación y a través de las relaciones y del Estado, de las estructuras culturales, que hay que usar el español y la gente lo aprende, luego no puedo decir que, claro, es que el español es común porque es la única lengua que todos entienden, que todo el mundo entiende. Y el proceso que ha habido antes de imposición, de ese no se menciona nada. Pero es que además que esto es falso. Es que esto es falso. ¿Y por qué es falso? Pues es falso porque tenemos la fortuna en el actual Reino de España de tener lenguas que están emparentadas genéticamente, cosa que ocurre con el catalán, castellano, gallego, gallego-portugués, asturiano y aragonés. Son lenguas romances. Y es perfectamente sabido que las lenguas romances, las lenguas que están próximas unas a otras, son susceptibles de poder ser entendidas por los hablantes de la otra lengua haciendo un pequeño esfuerzo y poniendo un pequeño interés. Quiero decir con esto que es falso decir que el castellano es la lengua en la que se puede entender todo el mundo. En el Reino de España el catalán no. El catalán solo se puede entender los catalanes. Con el catalán no te pueden entender en ningún otro sitio que no sea en Cataluña. Esto es falso por esta razón que estoy mencionando. Pero vamos a ver. Si una persona que nunca estudió italiano, que sea castellano hablante, oye a italianos y puede entender bastante bien sin haber estudiado nunca italiano, ni haber a lo mejor oído nunca italiano, y puede entender bastante bien, imaginémonos si ha oído italiano, si ha estudiado algo de italiano, si habitualmente oído italiano, si esto se puede hacer con una lengua más alejada a la nuestra, que está en otro lugar, también es romance, pero está más alejada en algunos aspectos, ¿cómo no se va a poder hacer con el catalán? Por tanto, la idea de que el castellano, el español, es la única lengua común porque es accesible a todos los ciudadanos o los súbditos del Reino de España, es la única que pueden entender, es falsa. Y a mí lo que me resulta extraño es que los lingüistas digan esto. Evidentemente, exactamente igual que para entender a un canario, yo soy madrileño y oigo a los canarios, me refiero a las personas que nacen en las Islas Canarias. Ellos hablan de una manera distinta como hablo yo, tienen un vocabulario distinto, una fonética distinta. Pero yo no tengo grandes dificultades, conforme los voy escuchando y me voy habituando a su manera de hablar, pues no tengo grandes dificultades en entenderlos. Y esto pasa con los llamados dialectos de una lengua, pero también pasa con lenguas próximas, como es el caso del catalán. Por tanto, mi idea es que una persona catalanohablante debería, en teoría, y siguiendo estrictamente la cuestión lingüística, no sociolingüística, claro, que esa es más dura, debería poder expresarse en catalán en Madrid y no tener ningún problema, porque todo el mundo le va a entender. Claro, para esto hay que preparar el terreno, y para preparar este terreno, evidentemente, tenía que haber algún tipo de instrucción en catalán, gallego, euskera, en la escuela, obligatoria para todos los ciudadanos o súbditos del Reino de España. Esto prepararía ese camino para posibilitar de modo absolutamente generalizada esta cuestión, con lo cual se eliminará la idea de que gracias al español nos entendemos todo. Con el catalán, lo crean o no lo crean, se puede también entender. Cuando hablamos de lenguas romances. El caso del euskera es diferente, porque el euskera no es una lengua romance y entonces esa
facilidad de entender es mucho menor y exige mucho más estudio. Pero eso es cosa, claro, de la propia... eso sí que es una característica de la propia lengua. El euskera no es una lengua romance, pero da la casualidad que el catalán sí. Claro, alguien podría decir que ¿por qué los catalanohablantes han entendido, no me refiero ahora, sino me refiero, por ejemplo, en siglos pasados, han entendido a los castellanohablantes y los castellanohablantes no a los catalanohablantes? ¿Será porque los castellanohablantes estemos menos dotados para entender otras lenguas cercanamente relacionadas con la nuestra? Quizás porque el castellano es lengua romance más fácil que existe, entonces todas las demás son más difíciles, entonces es más fácil ir de lo más difícil a lo más fácil que a lo más fácil a lo más difícil. Pero ya hemos dicho que esto no tiene ningún sentido, que esto no tiene ningún fundamento lingüístico, que es de lo que yo puedo hablar porque soy, o por lo menos intento ser lingüista. No tiene ningún fundamento lingüístico. Entonces, y por tanto, si contestamos afirmativamente, quizás porque los castellanohablantes se nos dan mal los idiomas, esto normalmente lo suele decir la gente de lenguas dominantes, los ingleses se les da mal, los americanos se les da mal, los franceses se les dan mal los idiomas. Sin embargo, los polacos, en general, se les dan bien los idiomas, porque un polaco, cuando sale de Polonia, o se encuentra con otros polacos, o tiene que hablar otra cosa, porque polaco no puede hablar porque no le entienden. Sin embargo, un americano, un inglés, o un francés va a muchos sitios del mundo y como todo el mundo lo entiende, y lo que es peor ahora, todo el mundo dice que le entiende, porque está mal visto no saber inglés. Se considera que no saber inglés es un déficit horrible. Nos han metido esa idea imperialista. O sea, vamos a ver, me parece muy bien aprender inglés y entender inglés, me parece fenomenal. Pero el inglés en el Reino de España no tiene utilidad, no se usa, ni se ha usado nunca y probablemente no se usará nunca. Entonces, fíjense ustedes lo absurdo que es que muchísima gente se pasa años estudiando inglés, gastando dinero, tiempo y esfuerzo para al final no entender inglés, y sin embargo, en la mitad de tiempo que ha invertido en estudiar inglés, la podía invertir para entender catalán, gallego y gallego y catalán, y poderse entender con muchísima gente que sí que habla catalán. El Reino de España, y lo digamos ya en Cataluña, que sí que habla catalán, incluso pueden ser gente, fíjense ustedes, que pueden ser hasta familiares, o sea, incluso amigos. Entonces, llegamos a una situación absurda. El inglés lo estudia todo el mundo y es una lengua que no se usa, que no se habla ni en Cataluña, ni en Castilla, ni en Galicia, ni en ningún sitio de España. Dedicamos horas y horas y sin embargo no dedicamos horas a entender otras lenguas, máxime cuando estamos en una época en la que afortunadamente esas otras lenguas, ese catalán, ese gallego, son lenguas oficiales, y por tanto deberían ser tratadas como tales, aunque veremos luego que no es así, por desgracia. Bueno, llegamos aquí al mito del español global. Claro, ¿qué es lo que no tiene el catalán? El catalán no es global, el español sí. Esta es la idea. Entonces ya volvemos otra vez a lo mismo. El concepto de globalidad, tanto aplicado al inglés como aplicado al español, es un concepto que parece objetivo y no. Este concepto esconde una realidad, que es una realidad imperialista, de imposición de una lengua sobre otras. Y lo que es más grave, no ya de imposición, sino de consideración que el inglés o el castellano vale más en sí mismo que cualesquiera otras lenguas. Es decir, que una persona que conozca castellano vale más que una persona que conozca o que hable catalán, euskera y gallego, porque el castellano es intrínsecamente de más valor. Lo mismo pasa con el inglés. Estas ideas de que el inglés es de más valor en sí mismo, lo que hacen es objetivizar una situación imperialista y ocultan ese imperialismo, ocultan esa imposición mediante una serie de conceptos aparentemente objetivos, aparentemente indiscutibles, como lengua común, lengua de entendimiento, lengua global, lengua internacional, mientras que otras lenguas como el catalán y el euskera serían lenguas locales, lenguas regionales. No existen lenguas locales y regionales, y por eso me refiero a lo que yo he dicho antes. Yo no hablo una lengua global, yo no hablo una lengua internacional, yo estoy hablando mi dialecto, que no es global, porque no todo el mundo habla como se habla en Madrid, afortunadamente, o no lo sé, pero me da igual. Entonces, claro, si partimos de esa idea de que el catalanohablante insiste en hablar una lengua local o una lengua regional, que es como se llama, normalmente el catalán en Europa se llama lengua regional, lo cual es un disparate. El catalán no es una lengua regional, el catalán es una lengua europea, no es una lengua regional, es una lengua europea.
que incluso tiene más hablantes que el danés y que otras lenguas que se consideran europeas. No, y que el danés y que el gaélico irlandés. El gaélico irlandés, que es la lengua oficial de Irlanda, la usan habitualmente en el día a día, se calcula que tiene unos 80.000 hablantes. Porque todos los demás dicen que saben irlandés porque lo han aprendido obligatoriamente en la escuela, pero no lo usan. No lo usan para nada. Bueno, lenguas, si empezamos a aceptar eso de lenguas locales, lenguas regionales, yo cada vez que voy a un congreso de lingüística me empiezan a hablar, ¿por qué es así? De lenguas internacionales, lenguas locales, digo, esto no va conmigo, porque yo no lo admito. No existen lenguas locales, ni lenguas regionales, ni lenguas internacionales. Cuando digo esto, me dicen que soy un estúpido, que soy tonto y que soy un ignorante. Pero yo lo creo así. El concepto de lengua global no tiene nada que ver con la lengua, sino que tiene que ver con unas estructuras que imponen esa lengua. Y por tanto lo que intentan es invisibilizar esas estructuras, que perpetúan las desigualdades entre lenguas y imponen unas lenguas sobre otras. Sobre todo, jerárquicamente, en el sentido de que unas lenguas son más importantes que otras. ¿Por qué el inglés es la lengua de la ciencia? El inglés no es la lengua de la ciencia. Es que para hacer ciencia te obligan a hacerlo en inglés, que es distinto. Es que es distinto decir una cosa que decir otra. El catalán no es lengua de ciencia, no, es que durante mucho tiempo para hacer ciencia había que hacerlo en castellano. Claro, no es lengua de ciencia porque no se hace ciencia, pero ¿por qué no se hace ciencia? Porque te obligan a no hacerla, no te dejan, ¿no? Bien, esto que hay lenguas globales y no, claro, yo digo cosas que son realmente difíciles de tragar, pero yo estoy completamente convencido de ellas. El inglés, francés y español actuales no son, desde el punto de vista estrictamente lingüístico, lenguas cualitativamente diferentes del navajo, groenlandés o coreaco, que son lenguas súper pequeñas, pequeñísimas, que ni siquiera se escriben. Bueno, el groenlandés sí se escribe, pero bueno, digamos que no se escribe tanto como el catalán, se escribe bastante menos. Yo digo que son iguales, que son exactamente iguales, pesan lo mismo. ¿Por qué cuando uno va a una librería encuentra métodos de inglés, de francés, de ruso, de chino y de japonés? Y no encuentra métodos de coreaco, groenlandés y navajo. ¿Por qué? ¿Tendrá algo que ver con que esas lenguas se asocian a grandes potencias? Pues a lo mejor sí tiene algo que ver. Bien, ideas del españolismo lingüístico. El español es la única lengua común de España. Claro, una de las cuestiones es que si uno critica esto, otra de las ideas es que el español debe ser dominante en el Reino de España en todos los ámbitos, porque eso es lo natural, eso es lo debido, y así es como funciona bien el país. Ahora bien, si esta situación se pone en entredicho, entonces el país empezará a funcionar mal, empezará a haber desavenencias, empezará a haber desunión, empezará a haber problemas y empezará a haber todo tipo de dificultades. Por tanto, sigamos insistiendo en que el español sea dominante, porque es lo que garantiza la paz, la comunidad, todo esto. Claro, en cuanto intentas poner en cuestión todas estas cosas, te dicen, ahí me han acusado de medievalista, de que quiero ir a la media, me han acusado, firmé hace poco el manifiesto este que se presentó en Barcelona, me han acusado, dentro de Cataluña, de racista, nos han acusado, porque hemos firmado, de racistas. Nos han acusado, a mí particularmente me han acusado de nazi. Un compañero mío me ha dicho que bueno, el manifiesto es fascista, el manifiesto. Se nos acusó de racismo, simplemente por decir que la situación del catalán no es la que debería ser en Cataluña. No es la que debería ser. El catalán no es la lengua predominante en Cataluña, en todos los ámbitos. Y lo lógico sería que lo fuera, eso sería lo normal, exactamente igual que lo normal es que en Madrid, en Castilla-La Mancha, la lengua dominante sea el castellano. Hay muchas más, se hablan muchas más lenguas, pero la dominante, y esto a la gente le parece normal. Pues si esto a la gente le parece normal y no le parece normal que el catalán sea dominante, sea lengua predominante, si quitamos el dominante, predominante o normal o no marcada en Cataluña, pues ¿por qué? ¿Por qué? Yo me pregunto ¿por qué? Una sí, la otra no. Claro, porque el español es la lengua buena, el catalán es una lengua regional, es una lengua claro, que te limita, esa es la idea, que te limita, mientras que el español te amplía los horizontes a todo el mundo, porque es una lengua global. Pero además, bueno, existe dentro del nacionalismo lingüístico español la identificación entre lengua y nación española, que las dos son indivisibles, como veremos, y el español es expresión irrenunciable de la nación española. Esto lo digo porque existen, también me dicen que yo me he inventado
y que yo hablo de un nacionalismo que no existe, que es el nacionalismo lingüístico español, o el nacionalismo español, me dicen que no existe. Pero estos tres hechos, y otros que veremos además, son claramente evidentes de este tipo de nacionalismo radical, el nacionalismo español lingüístico y el nacionalismo español en general. Y no me estoy refiriendo a las ideas de la extrema derecha, no, me estoy refiriendo a la ideología que predomina en los partidos de ámbito llamados nacional, por cierto, curiosamente, en los partidos de ámbito nacional. No me estoy refiriendo a la extrema derecha ni nada de esto, no, me estoy refiriendo a esta ideología, que esa es la peligrosa, porque no se ve como tal ideología y se considera que es lo normal. Así, para entendernos, sería la ideología de Ciudadanos, por ejemplo, para entendernos. También, y la verdad es que me duele decirlo, la del PSOE. Me duele, pero al ser de izquierdas me duele, tengo que decirlo. Bien, es falso. Bueno, y entonces vamos al manifiesto de la lengua común del año 2008. Se presentó en Madrid el manifiesto de la lengua común, que es un manifiesto, y esto es lo que más me interesa, estuvo apoyado, y no sé si sigue apoyado, pero estuvo apoyado por escritores, académicos, personas influyentes en el ámbito cultural, personas de prestigio en el ámbito cultural. Luego veremos alguno de ellos. Y entonces he sacado algunos extractos de este manifiesto para que se vean cómo esta ideología está reflejada en ese manifiesto, que fue firmado y fue apoyado por mucha gente hace 8 años, en 2008, en junio de 2008. Desde hace algunos años hay crecientes razones para preocuparse en nuestro país por la situación institucional de la lengua castellana. Y la razón es la única lengua juntamente oficial y común de todos los ciudadanos españoles, la única lengua común de todos los ciudadanos españoles. Aquí tenemos la idea esta de la lengua que une, la lengua que hermana, y las demás lenguas son lenguas que separan. ¿Y por qué separan? Porque no se entienden. Desde un punto de vista lingüístico, el catalán separa porque no se entiende. Y ya hemos dicho antes que esto no es así, no tendría por qué ser así, porque es una lengua romance, próxima a la nuestra, al castellano. Luego dice, fíjense lo que dice el manifiesto: todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional. Cuando se habla de protección de las lenguas, esto es terrible. Porque protección de la lengua significa dejemos que la lengua siga subordinada, cuidémosla, tratémosla, bueno, con descendencia, pero dejemos que siga así. Esto se ve muy bien en el caso de Aragón, las lenguas, que son un patrimonio de todo, que es una riqueza. Cuando se habla de riqueza de una lengua, que es un patrimonio cultural, toda esta habladuría sirve para ocultar la idea de que deben seguir estando subordinadas y deben seguir, siendo una especie de accidente que hay por ahí y que, bueno, que es muy bonito y tal, pero que deben seguir en ese nivel. Dice, pero solo una de ellas es común a todos, oficial en todo el territorio nacional. Esto que sea oficial no es natural, será oficial porque alguien lo ha proclamado oficial, ¿no? Pero no es natural. Y por tanto, solo una de ellas, y por tanto, es oficial en todo el territorio, y por tanto, solo una de ellas, el castellano, goza del deber constitucional de ser conocida y la presunción consecuente de que todos la conocen. Si miramos la Constitución española, creo, si no me equivoco, que dice que el español, lo llama castellano, el castellano debe ser, todo el mundo tiene el derecho, el deber de conocer la lengua y el derecho a usarla. Bien, yo como lingüista, por conocer, entiendo, entender. O sea, si alguien entiende una lengua, la conoce. Es difícil entender una lengua que no se conozca, de alguna manera. La conoce. Y el derecho a usarla, bien, pero no dice el deber de usarla. Por tanto, yo puedo interpretar perfectamente la actual Constitución española diciendo que no es obligatorio hablar castellano, solo conocerlo. Pero fíjense ustedes si en Cataluña se dijera el catalán es obligado, todo el mundo tiene obligación de conocer la lengua catalana y el derecho a usarla. En este caso, solo se interpretaría como conocer, no como hablar. En el caso del español se interpreta como hablar, pero en el caso del catalán se interpreta como mucho como conocer, no como hablar. Pero bueno, siguiendo la Constitución española, según dice esto, yo no estaría obligado a hablar castellano. Solo estoy obligado a entenderlo, según la Constitución. Yo no sé si esto los juristas lo han... No, lo digo porque cuando los juzgan a catalanohablantes en la Audiencia Nacional, juzgan a catalanes, les obligan a hablar castellano. Entonces yo diría, no, perdón, la Constitución dice que yo tengo derecho a conocer, es decir, si usted me habla en castellano yo tengo obligación de entenderle, pero no de hablar. Ahí no pone nada de hablar, de usarla, en el sentido de, bueno, esa es mi interpretación.
conocer no es lo mismo que usar. Puedo conocer una cosa y no usarla. El castellano goza del deber constitucional de ser conocida por todos. Y aquí tenemos la idea de la lengua común, que ya he dicho que es un concepto tramposo, es un concepto cargado ideológicamente, no es un concepto objetivo, porque todo el mundo cuando se habla de lengua común dice, qué pena, por ejemplo, yo he oído, qué pena que los niños catalanes no aprendan bien la lengua común, que nos une a todos, ¿no? Porque claro, ya les han metido la cuestión de lengua común y, oh, qué pena, no conocen la lengua común, claro, es que es un déficit, ¿no? Exactamente igual cuando decimos, qué pena no saber inglés, es que es fundamental. Y yo digo una cosa que dice un lingüista inglés, y es que hay millones de personas en el mundo de una enorme cultura que no saben ni una palabra de inglés. Pero millones, ¿eh? Y si nos vamos a China, centenares de millones. Y eso lo dice un lingüista inglés que yo admiro mucho, se llama Philipson, autor de un libro que se llama El imperialismo lingüístico, Linguistic Imperialism, que es uno de los libros míos a los que yo me baso para mis conferencias y mis escritos. Fíjense cómo esto del concepto de lengua común es un concepto aparentemente objetivo, pero y además es aparentemente objetivo y además se convierte, se blinda de tal manera, se exalta de tal manera que se convierte en algo absolutamente imposible de poner en duda. Y esto se hace con un objetivo fundamental, y es vituperar, desmerecer y criticar el concepto de lengua propia. Fíjense, este carácter histórico-social de la lengua común de los españoles es un rasgo indiscutible. Yo lo estoy discutiendo, pero hay este colega mío, este profesor, dice que es indiscutible. Bueno, pues yo he demostrado que sí que es discutible, yo lo estoy discutiendo. La lengua común era no solo valorada, sino deseada por quienes no la aprendían en la cuna. Fíjense que esto es de 1994, pero por ejemplo, estamos hablando de 2002. La lengua común era no solo valorada, sino deseada por quienes no la aprendían en la cuna. En la difusión de la lengua común, la espontaneidad obraba con mucha más fuerza que la planificación estatal. Daba igual que se pusiera obligatorio el español por parte del Estado, porque la gente es que realmente deseaba, claro, si le convencen, no, pero es que esto es así, si te convencen de que esa lengua es mejor que la tuya, pues claro, ¿cómo no vas a hacer el esfuerzo de aprenderla? El problema es ese convencimiento, que lo que llamo yo lo llamo colonización mental, y hay que decir, no señor, el catalán es tan válido para entenderme con los castellanos como el castellano para entenderme con los catalanes, exactamente igual de válido. Es decir, no, que va, pero claro, existen una serie de ideologías que nos meten en la cabeza, como si lo estamos viendo con el inglés, todo el mundo está convencido de que no saber inglés es un déficit tremendo. Fíjense, no saber castellano es un déficit tremendo, no saber catalán no, incluso en la propia Cataluña. Fíjense la diferencia. Si yo digo, por ejemplo, yo no hablo catalán pero lo entiendo, mucha gente me dirá, oye, pues qué bien, oye, estupendo, muy bien, estupendo. Pero si un catalán va a Madrid y dice, yo no hablo español pero lo entiendo, yo no hablo catalán, yo no hablo castellano pero lo entiendo, lo dice en catalán. Eso no se atreve a decirlo en catalán, ¿por qué? Porque no se atreve por la siguiente razón, porque pensará, este señor es un ignorante, tiene un déficit tremendo, tiene un déficit. Pues exactamente por la misma razón no nos atrevemos a decir que no sabemos inglés, cuando nos preguntan. Por esa razón, cada vez hay más gente que dice que habla inglés, porque le da vergüenza decir que no. Y entonces, aunque solo sepa decir 2 o 3 palabras, dice que sí, que más o menos habla. Entonces ya lo apuntan, entonces esas cifras van saliendo y cada vez hay más hablantes de inglés, cada vez hay más hablantes de inglés, porque hay cada vez más hablantes de inglés. No tengo nada contra el inglés es una lengua que hay que conocer, como el francés también, como el portugués también, como el italiano o como el alemán. Hay que conocer estas lenguas. Por ejemplo, si una persona es de profesión enfermero o dentista y no encuentra trabajo aquí, y si le sale en Alemania, pues tiene que saber alemán, porque a ver qué hace un dentista, un abogado o un enfermero en Alemania, donde tiene que cuidar a la gente que habla alemán, ¿cómo lo va a hacer? Por mucho inglés que sepa, realmente no le va a servir.
No digo que el inglés no sirva, que sí sirve, no estoy diciendo eso, porque también, no, lo que estoy diciendo es que la idea de que el inglés nos ha metido en la colonización mental de que el inglés, no saber inglés es un déficit terrible. Yo conozco compañeros míos que saben griego, latín, francés, alemán, pero no saben inglés y se sienten cohibidos y se sienten de menos. Y uno que sabe solo inglés resulta que va por ahí ufanándose. ¿A dónde hemos llegado, hombre? ¿A dónde hemos llegado? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! No, por eso digo, es que si a los profesores nos afecta eso, que se supone que son personas con criterio, personas con estudios, se supone que son personas más difíciles de manipular, ¿qué no ocurrirá con las personas que no desempeñan su labor diaria dentro del intelecto? Son obreros manuales, ¿no? Pues claro, lógicamente, o personas que no. Bueno, aquí tenemos después. Lengua común es un término ignorado por la norma vigente, que sin embargo hace referencia a un hecho trascendental. Antes era indiscutible, ahora es trascendental. Probablemente el más importante. Esto del concepto de lengua común es muy importante, por la razón que he dicho, porque está cargado de ideología. Lo cierto es que, quieras o no, constituye la lengua española la lengua común de los ciudadanos españoles. Más o menos, en el supuesto de que alguna comunidad bilingüe, nos dice en 2009, otro compañero mío, se independizase del resto, el español seguiría siendo lengua común. Bueno, pues a lo mejor tiene razón, pero sería más bien por culpa de los independizados, más que por culpa de los... Cuidado, que aquí tenemos un problema, y es la cuestión de la cooficialidad, que va por ahí. Cuidado con esto. El concepto de lengua propia es superlegitimador, y luego ya, este es el haz, pero luego hay un revés, el revés de esto, que es terrible, que es el concepto de lengua propia. Se niega que exista una lengua propia. El concepto de lengua propia, superlegitimador ideológico de la política lingüístico-educativa vigente, se refiere a la catalana, no posee, desde el punto de vista de un análisis histórico mínimamente riguroso, ninguna fundamentación racional. O sea, si yo digo que el catalán es la lengua de la nación catalana, la lengua propia de la nación catalana, esto no tiene ninguna fundamentación racional, según dice aquí. Esto publicado en el año 99. En 2009. Lo cierto... no, es que estoy yendo hacia atrás. Manifiesto de lengua común. Todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente española... No, vamos a seguir adelante, que estoy yendo hacia atrás. No me estoy dando cuenta. Bueno, aquí tenemos otra cita también que va en el mismo sitio. Va por la misma. Lengua propia. Se trata de un término que provoca inevitablemente un fuerte desajuste cognitivo para la percepción razonable de la situación lingüística de una sociedad. Este autor se refiere a la situación vasca. No, porque la otra cita era de Cataluña, este es en el País Vasco, del año 2008. Un fuerte desajuste cognitivo, el concepto de lengua propia. Pero seguramente el mayor error del ordenamiento estatutario es la distinción entre comunidades con lengua propia y comunidades sin ella. Esta distinción encierra una gran trampa política. Aquí tenemos otro profesor, es decir, estos citas que yo estoy sacando son de intelectuales, abogados, catedráticos, académicos, y esto es lo grave del asunto. Esto es lo grave. Bien, aquí menciono el artículo de la Constitución, con lo que quiero demostrar que la Constitución española es nacionalista radical. Nacionalista radical. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Este artículo, según he podido averiguar, no es que lo haya averiguado yo, que lo he leído de otros que lo han averiguado, fue impuesto en el año 78 por la cúpula militar franquista. La indisoluble unidad. Esto de la indisoluble unidad es el haz, que puede parecer muy bonito, pero el en vez es lo que va a venir después, como veremos. La otra cara la vemos después. Derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, que por cierto hay un historiador que dice que aquí se pone nacionalidades y no se pone nación, un historiador, un catedrático de historia, ahora mismo no me recuerdo el apellido, por eso no lo quiero decir, por si acaso me equivoco, un catedrático de historia dijo que aquí no se puso naciones de las naciones, porque claro, si pone nación, eso tiene una serie de connotaciones muy peligrosas. Bien, le admito al señor catedrático que diga esto. Entonces, ¿por qué diablos le decimos nación española? ¿Es que no tiene connotaciones muy peligrosas? Sí, o sea, no las tiene si se habla de española, pero si se habla de otras naciones, sí.
Oiga usted, es que entonces no me diga que se puso nacionalidades porque el término nación tiene connotaciones muy peligrosas, pero entonces que no se utilice tampoco aquí, ¿no? Al principio. ¿No? Esa argumentación me parece absurda. A lo mejor estoy equivocado porque no sé de historia, pero bueno. La nación española es indisoluble. La nación española está asociada de forma intrínseca e indiscutible a la lengua castellana como lengua común. Fíjense, lengua común, lengua castellana, indisolubilidad de la nación española. Esto es ideología pura nacionalista, creo, ¿no? Creo. Y esto se dice en la Constitución. Esto no lo dice ningún partido. Cuidado, esto se dice en la Constitución. No lo dice ningún partido. Bueno, lo dicen también los partidos. El PSOE, Ciudadanos, estos partidos, PP, dicen esto. Y dicen que lo dicen porque lo dice la Constitución, pues si lo hicisteis vosotros. Sois vosotros los que lo estáis diciendo, ¿no? Por tanto, la lengua española garantiza la unidad de la nación española. O sea, todo esto lo quiero poner por una razón, y es que desde el momento en que la lengua española no sea predominante, o se ataque a ese predominio, o se ponga en cuestión, o haya algún tipo de actividad que pueda poner en cuestión ese predominio, automáticamente se va a llegar a la desunión, al desacuerdo, a la guerra, va a haber todo tipo de males, ¿no? Y todo esto es pura ideología, como es lo que quiero yo mostrar. Una nacional lengua, y luego, claro, esta es una cara. La otra cara es de la nación indisoluble, es que no existen las naciones gallega, catalana y vasca. Y esto no lo digo yo, esto vamos a ver que lo dicen concretamente el Tribunal Constitucional. Pero bueno, no existen las naciones gallega, catalana y vasca como equiparables a la nación española. Las lenguas, y por tanto la lengua gallega, catalana y vasca no son propias de esas supuestas naciones, ni fundamentan, claro, en el momento en que no existe la nación catalana, pues evidentemente no existe el catalán como lengua propia de esa nación. Lógicamente, si te carga la nación catalana, así no la reconocen, pues evidentemente no reconoces eso. Ni fundamentan la unidad de la nación española. Decir, fíjense ustedes, decir que España es indisoluble, es una nación indisoluble, no es nacionalista. Y decir que Cataluña es una nación, sí, es nacionalista. Bueno, pues yo digo que decir que Cataluña es una nación no es nacionalista en el sentido peyorativo de la palabra, y decir que España es una nación indisoluble, el término indisoluble tiene algo detrás, y lo que hay detrás quiere decir que para que exista España tiene que no existir Cataluña como nación. Esa sería, porque en el momento en que exista como nación se rompe España. Luego, fíjense ustedes que es una definición de España, de la nación española, que se basa en la negación de que otros sean nación. Esa definición no puede llevar más que al conflicto. Es decir, si yo defino mi nación como, entre otras cosas, como negando que sean naciones otros, que yo considero que están en mi nación, evidentemente yo tengo que definir mi nación no negando nada, sino afirmando mi nación, no negando que otros sean, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que eso de la indisolubilidad sí es nacionalismo en el mal sentido de la palabra. Es decir, que Cataluña es una nación es nacionalismo en el buen sentido de la palabra. Por eso me dicen, ¿y el nacionalismo catalán? Digo, bueno, pues si usted habla de nacionalismo en sentido negativo, no existe el nacionalismo catalán. Es el nacionalismo, vamos a hablar, defensivo, por decirlo así. El nacionalismo español es ofensivo, y por tanto, desde el punto de vista negativo, sí existe el nacionalismo. Yo mantengo que no existe el nacionalismo catalán. Existirá el nacionalismo catalán lingüístico, que es lo mío, siempre y cuando algún catalán o algunos catalanes digan que el castellano es superior al castellano, el catalán es superior al castellano, es una lengua superior, y que por tanto todo el mundo debería dejar de hablar castellano y hablar catalán. Es posible que alguien haya dicho eso, no digo que no, pero no es la opinión mayoritaria del pueblo catalán, desde mi punto de vista. Claro, si se menoscaba, aunque sea mínimamente, el predominio absoluto del español, entonces vienen los desastres. Y aquí vamos a poner un ejemplo que sucedió en el año 2011. La introducción de la diversidad lingüística en las instituciones del Estado supondría una babelización de España y contribuiría a la falta de entendimiento y división de los españoles. Aparte, que viene luego el otro argumento, de que sale carísimo, que es el argumento económico. Sale muy caro y no nos podemos permitir eso, porque esa es otra de las cosas. Ahora, para atacar la promoción del catalán y de la nación catalana, se dice que es muy caro. Se dice, no, es que los catalanes, yo lo oigo continuamente en Madrid, es que los catalanes se gastan mucho dinero en promover su lengua y en embajadas, y sin embargo hay gente que se está muriendo de hambre en Cataluña. Digo, sí, perfecto. Y en España y en Madrid también. Y el Instituto Cervantes tiene una asignación de 200 millones de euros. ¿Le han quitado al Instituto Cervantes esos 200 millones de euros para repartirlo entre las familias desahuciadas? No, pues entonces no critiquen.
No critiquen. Otra cosa que me critican mucho es que en Cataluña se valora más saber catalán que ser buen médico. Y entonces yo digo, o ser buen abogado. Y entonces yo digo, pues ahora me explico por qué cada vez que voy al médico en Madrid encuentro un médico alemán que no sabe español, pero que lo han contratado porque es buenísimo médico. O en los tribunales de Madrid hay gente que no sabe español, que solo habla francés porque los han contratado porque son muy buenos. No tiene sentido, pero es que estas cosas se dicen y la gente se las cree. Se dicen y la gente se las cree, y es que es realmente impresionante. ¿Y por qué se las cree? ¿Porque la gente es tonta? No. La gente no se la cree porque es tonta, la gente se la cree porque le han metido una ideología. Las ideologías, como las religiones, son cómodas, porque te facilitan el pensamiento. No tienes que pensar, ya te viene todo más o menos establecido, ya sabes lo que tienes que decir. Ya sabes cómo tienes que pensar. Entonces, las ideologías, como las religiones, son bastante cómodas en muchos aspectos, porque ya te dicen cómo tienes que reaccionar y cómo tienes que pensar. Entonces, no porque sea gente tonta, sino por esta razón que acabo yo de comentar. Senado de Babel. Se ha procedido a la conversión del Senado en una ridícula torre de Babel, donde todos entienden y hablan el mismo idioma, pero se empeñan en hablar otro, que la mayoría, incluido en algún caso los mismos que lo hablan, no entienden. Esto salió el 19 de enero de 2011. El Senado con sus auriculares de intérprete. El Senado se convierte en la Torre de Babel. Claro, Torre de Babel significa confusión, significa falta de cooperación, falta de coordinación. Sí, todo eso significa el mito de Babel. Y bueno, pues esto en 2011, porque en el Senado se puede también hablar se empezó a poder hablar en catalán, gallego, vasco. La nueva Torre de Babel en el Senado ofrece su imagen de irracionalidad en plena crisis. Es una broma usar en el Parlamento las lenguas cooficiales, las distintas, es una broma. Fíjense ustedes la mentalidad, ¿no? Tremendo. Y yo me pregunto, ¿le es imposible a un político castellano hablante entender discursos en gallego o catalán? Porque ahora no nos movemos entre la gente normal y corriente de la calle, nos movemos entre los políticos, que se supone que son gente con un determinado tipo de cultura y con un determinado tipo de experiencia, creo. Pues si te dedicas a la política, ¿le es imposible a un político castellano hablante entender discursos en gallego o catalán? ¿Por qué necesitan traductores? Esta es la cuestión. Porque claro, es que son muy caros, claro, necesitan intérpretes. ¿Qué opinaríamos de un político catalán, gallego, vasco que no fuese capaz de entender castellano? Eso nos parece normal. Sin embargo, un político que no entiende catalán nos parece que... Pero bueno, este señor, ¿de dónde ha salido? Claro. Pero el problema, quizás no sé... Bueno, aquí hay un problema y es el siguiente, y es el problema de la educación. El Estado central ha educado a la inmensa mayoría de los ciudadanos en una única lengua, el castellano. Esto, cuando las lenguas, como el catalán, el gallego, no eran oficiales, bueno, no da lugar a una situación dificultosa. Pero cuando empezaron a ser oficiales y cuando empezaron a promoverse y cuando empezaron a exigirse por ser oficiales, pues si son oficiales tendrán que exigirse, ¿no? Porque entonces no son oficiales. Tendrán que exigir. Cuando empiezan a exigirse, entonces la gente se lamenta de que, claro, es que yo no puedo ir a Cataluña porque me piden catalán. Dice uno de Madrid, claro, entonces ya estoy limitado. ¿Y quién tiene la culpa? Los catalanes. No. La culpa la tiene el sistema educativo. Que porque tú te educaste en un país donde se hablaba esa lengua y no te la enseñaron. Es el sistema educativo monolingüe. El sistema educativo monolingüe que sigue existiendo. Es decir, que yo sepa, ahora mismo a los niños en las escuelas dependientes del Estado no les enseñan obligatoriamente catalán, gallego, euskera, no les enseñan, que yo sepa. Por tanto, sigue siendo monolingüe. Dicen que son bilingües en inglés, claro. Por las razones que ya conocemos, son bilingües, pero sigue siendo monolingüe, estrictamente monolingüe. Es decir, claro, en aquella época, en la época de Franco, por ejemplo, que es la época en la que yo estudié, bueno, pues como el catalán no era una lengua que se requiriera oficialmente, pues no hay problema. Pero es que la historia cambia. Afortunadamente, los dictadores se mueren, las situaciones políticas cambian, las lenguas que no eran oficiales pasan a ser oficiales, y entonces la pregunta que me hago yo es: ¿qué mierda de educación me han dado? Que me impide ahora, o que impide a mucha gente, acceder a un puesto de trabajo en Cataluña, por ejemplo. Porque claro, se ha dado una educación totalmente ciega y totalmente de espaldas a la pluralidad lingüística del Estado. Entonces, en vez de decir los políticos
que qué mala educación he tenido, lo que dicen es que qué pesados los catalanes que obligan a hablar catalán sin ninguna necesidad. Claro, cuando un político dice eso y que dice que es carísimo, porque, claro, los intérpretes son caros porque claro, la ignorancia es cara, claro, cuando si uno no sabe, pues claro, lógicamente sale caro, evidentemente. Por eso invertir en educación es muy ventajoso, porque el no invertir en educación, en este caso en el aprendizaje de las lenguas del Estado, luego sale caro, claro, lógicamente, pero la culpa la tiene el sistema educativo. Pero hay otra cuestión, y es que en efecto hay políticos que sí que entienden catalán, pero dicen no entenderlo. ¿Por qué? Los políticos se niegan, cuando digo los políticos, algunos, o las políticas, políticos, algunos, no todos, pero los políticos se niegan, algunas, a reconocer que entienden catalán gallego, con el fin de apoyar y promover la idea de que el español es la única lengua que se puede entender. Por eso hacen una cosa, por ejemplo, en televisión estatal, en la televisión española, cuando habla Puigdemont o habla un catalán, lo doblan, para que no se oiga, para que no... se podría subtitular en todo caso, ya sé que a veces pues, no hay tiempo para subtitular y tal, pero se dobla. Que se doble euskera me parece que es necesario, pero en el caso del catalán no debería serlo, porque si estuviéramos acostumbrados a oír en los medios nacionales de difusión amplia en todo el Estado catalán, pues igual cuando vamos a Cataluña ya no nos suena tan raro, si lo estamos oyendo continuamente, porque hablan en catalán y se expresan y lo podemos entender, porque se puede entender. Además, el político catalán cuando habla de cosas que ya todos conocemos, es decir, no está hablando de horticultura. Yo entiendo que hablar un bricolaje en catalán igual es más complicado, un programa de bricolaje, ¿no? Porque claro, pero normalmente los políticos no hablan de bricolaje, ni de hortensias, ni de flores, ni de huertos. Hablan de cosas que tienen un vocabulario que todos conocemos y que sería perfectamente fácil seguirlo y haciendo un pequeño esfuerzo. Sin embargo, nos han educado a los monolingüistas castellanistas nos han enseñado a no hacer esfuerzo para entender al catalán o al gallego. Nos han educado para eso. Y nos han educado para pensar que cuando un catalán habla en catalán es o por reivindicación, o por fastidiar, o porque no lo entiendan, o por desafío. Nos han enseñado eso. Y yo digo una cosa, hay más desafío un castellano que habla castellano en Cataluña que un catalán que habla catalán en Madrid. Creo yo, vamos. Bueno, la idea que quieren es que la única lengua que garantiza la comprensión es el castellano. No se admite reconocimiento de la existencia de naciones de pleno derecho en el Estado español. Es el Estatuto Catalán Constitucional, esto es cuando el estatuto, el último estatuto. Fíjense lo que pone. Dice, la definición de, esto es del país, la definición de Cataluña como nación, entre comillas, como nación, entre comillas, el blindaje competencial, la bilateralidad del Estado o la imposición de la lengua catalana. Bueno, pues por lo mismo, por eso he dicho antes imposición de la lengua castellana, por la misma razón, hay imposición de la lengua catalana en Cataluña. O sea que, es curioso, en Cataluña se impone el catalán. ¿No será mejor que se restituye lo que había antes? ¿O se intenta restituir? Digo yo, más que imponer. Dice, el Constitucional excluye el término nación, otra vez entrecomillado, del Estatuto de Cataluña. Dice, el deber de conocer el catalán por parte de los ciudadanos de Cataluña tampoco pasaría el listón. Pero vamos a ver, si el catalán ya en el anterior estatuto es cooficial, por tanto es oficial, a no ser que haya una lengua oficial que sería el castellano y otra cooficial, pero resulta que cooficial es un predicado simétrico, las dos son cooficiales, es decir, castellano y catalán serían cooficiales, las dos, no una oficial y la otra cooficial. Por tanto, si es oficial, cooficial, pero oficial, porque co indica igualdad, coordinación, igualdad, tiene que ser obligatorio el conocimiento, exactamente igual que el castellano es oficial en el resto del reino y es obligatorio conocerlo para ser funcionario, por ejemplo. Entonces, ¿cómo que no pasaría el listón? O sea, esto es que esto no hay por dónde cogerlo. Claro, de ahí la sentencia del famoso. Y claro, luego el país hizo ya su correspondiente, en el año 2009 hizo su correspondiente encuesta ante todos los españoles, o por una muestra de españoles, el 79% afirma que Cataluña no es una nación. De modo que ya está claro.
Es decir, aquí se dice, por ejemplo, en el caso del referéndum de Cataluña, se dice no, que tienen que votar todos los españoles en el referéndum, ¿no? Como se hizo en Escocia, ¿no? Que votó, para el referéndum escocés votó hasta los galeses, todos, votaron todos. Entonces votaron todos. Ya sabemos lo que va a salir, aquí está puesto, el 79% afirma que Cataluña es una nación. Pero claro, fíjense ustedes que, claro, este afirma es la manifestación de una ideología, en este caso. Afirma que Cataluña no es una nación. Y esto en 2009, claro, como se estaba preparando la cuestión de la sentencia, pues para decir, bueno, lo que va a dictar el Tribunal Constitucional es no solo justo, sino que además es lo que opina el pueblo, ¿vale? Vamos a decirlo así. Por tanto, para el nacionalismo español, los catalanes, gallegos, vascos nunca podrán conformar una nación o pueblo, según dice la sentencia del Tribunal Constitucional, con los mismos derechos y competencias que la nación española. Y las lenguas distintas de la castellana tampoco podrán nunca aspirar a tener las mismas garantías y el conocimiento de la lengua española. Esto es lo que dicta la ideología del español no lingüístico. Y por esa razón es por lo que sería bastante problemático desde mi punto de vista, porque existe esta ideología. Es decir, es que alguien puede pensar que esto no existe. Esto existe, creo yo. Existe. Por eso sería bastante peligroso que en una Cataluña independiente hubiera dos lenguas oficiales. O sea, que el español fuera oficial. No porque yo esté en contra del castellano, que yo no estoy en contra del castellano, es mi lengua y no... Sí estoy en contra del españolismo lingüístico, eso sí. Porque esa concepción de nación no es la concepción que yo tengo de mi nación. Mi nación no se dedica a decir que otros no son nación. El concepto que tengo yo de España es muy distinto, no tiene nada que ver con esto. Entonces, es evidente que está claro que esto existe, y además vamos a ver cómo y no solo existe, sino que se está actuando jurídicamente en favor, basándose en esta idea, como vamos a ver ahora, con todos los problemas que ha habido con la inversión lingüística en Cataluña, etc. Otra cosa es el victimismo, es decir, lo que afirman también muchas veces es que el castellano está en peligro en Cataluña, o sea que el castellano está siendo atacado, está siendo... esto se me ha dicho a mí en varias ocasiones, dice, tú ahora tienes que defender el castellano porque en Cataluña se está atacando al castellano. Se dice que los nacionalistas catalanes son victimistas, pero aquí el victimismo viene de otro lado, cuando se dice que el castellano está en peligro de desaparición en Cataluña o que está en una situación contra las cuerdas en Cataluña y todo esto. Pero esto oculta otra cosa, que es lo que no se dice. El peligro que se ve no es que desaparezca el castellano en Cataluña, el peligro que ven los de la ideología españolista es que el castellano deje de ser lengua dominante en todos los ámbitos en Cataluña. Ese es el peligro, ese es el problema. El castellano hablante imperialista y nacionalista piensa que si el castellano debe ser dominante en Cataluña. Esa es porque es la única lengua que es la global, la que garantiza todo, la comunidad, la lengua común, la lengua de entendimiento. Y si se diera algún paso, y Cataluña ha ido más lejos que cualquier otra autonomía, en este sentido, que el País Vasco o que Galicia, entonces lo que se ve afectado ahí, lo que se ve atacado ahí, no es la idea de que vaya a desaparecer el español, no, es que no quieren perder el predominio. Nadie quiere perder el dominio que ejerce sobre otros de buen grado. Nadie. Y los españolistas tampoco. Luego veremos que se usan palabras que delatan esto mismo que estoy diciendo yo. O sea, ese es el gran problema. El gran problema no es que el castellano vaya a desaparecer en Cataluña. De hecho, hemos visto que otro profesor decía antes que aunque Cataluña fuera independiente, el castellano sería la lengua común. Bueno, vamos a ver. Si Cataluña es independiente, el castellano seguía siendo un idioma poderosísimo. Y es así. Tanto fuera de Cataluña como dentro. Teniendo en cuenta que un gran, por ejemplo, desde el punto de vista cultural, un gran tanto por ciento de lo que se publica en castellano en el Reino de España viene de Cataluña. O sea, que tiene es una potencia. Cataluña es una potencia desde el punto de vista de edición de libros, ¿no? Y la mayor parte son en castellano, ¿no? Por eso digo que no solo si Cataluña es independiente, no solo no disminuirá la fuerza del castellano, sino que seguirá existiendo esa potencia enorme, económica, cultural, etc. Bueno, aquí tengo dos ideas que son las que he dicho más o menos.
Existe una ideología españolista según la cual esta situación de dominio absoluto del español en todos los ámbitos está plenamente justificada y no se puede cambiar sin caer en el caos, sin caer en el retroceso, en el retroceso cultural, económico, político, etc. Esto es la misma idea repetida otra vez que acabo de decir. Bien, esto no es solo cosa del franquismo, esto viene de muy atrás, y aquí tenemos una cita de Miguel Primo de Rivera, en este caso un militar. No es un ejemplo de intelectual, pero bueno, me sirve también porque el mundo se afana por tener un idioma común, lo que centuplicaría su grandeza, su progreso y su amor. Y los españoles, que a bien poco esfuerzo lo podríamos conseguir para toda la raza, fíjense ustedes qué terminología, nos empeñamos en dificultar el logro de tan noble y útil aspiración haciendo política idiomática. Aquí tengo un gran intelectual, además vasco, don Miguel de Unamuno. Esto lo pongo para que vean ustedes cómo esta ideología está metida en personalidades de gran influencia. En este caso Miguel de Unamuno, nada menos, un gran intelectual, una persona tanto literariamente como científicamente muy valiosa, muy importante. Pero fijémonos lo que decía, lo que escribió. La bilingüidad oficial, y esto es anterior a Franco, por eso me interesa, para que vean que esta ideología es bastante anterior. La bilingüidad oficial sería un disparate. Un disparate la obligatoriedad de la enseñanza del vascuence en el País Vasco, en el que ya la mayoría habla español. Y aunque el catalán sea lengua de cultura, sería mantener una especie de esclavitud mental el mantener al campesino pirinaico catalán en el desconocimiento del español, lengua internacional, y sería una pretensión absurda la de pretender que todo español no catalán que vaya a ejercer cargo público en Cataluña tuviera que servirse del idioma catalán. Mejor o peor unificado, pues el catalán como el vascuence es un conglomerado de dialectos. Fíjense ustedes que esto es idéntico al manifiesto de 2008 que se presentó en Madrid, donde decía que no todos los funcionarios catalanes tienen por qué saber catalán. Es lo mismo, exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Eso de que Cataluña, bueno, esto es una especie de estrambote, eso de que Cataluña, Vasconia y Galicia hayan sido oprimidas por el Estado español no es más que un desatino. Y hay que repetir que unitarismo no es centralismo. Esto es del año 31, justamente en el Sol, el 14 de mayo del 31. Pero fijémonos lo que se dice en 2008. No hubo pues una persecución por parte del franquismo. Esto está hecho por un filósofo muy conocido. No hubo persecución por parte del franquismo, por parte de su administración de las lenguas vernáculas, sino más bien una promoción de las mismas, por tímida que a algunos les pueda parecer. Pero en todo caso, de haberla habido, ello no justificaría la política antiespañola actual llevada a cabo por algunas administraciones autonómicas y locales. O sea, fíjense que dignificar la lengua catalana, la cultura catalana, se interpreta como antiespañol. Esto es muy revelador. Esto es muy revelador de lo que decía antes. El título ya lo dice todo, Negacionismo, el título es mío. En defensa de España, razones... Bueno, es que es el título del libro, en efecto. En defensa de España, razones para el patriotismo español. Asociación para la Defensa de la Nación Española, que es una editorial, pero esto es de 2008. Es decir, no sé si hemos ido hacia atrás, pero es terrorífico esto. Y esto no son indocumentados, son personas... Gustavo Bueno es un filósofo. Otro gran escritor, Fernando Savater, otro gran escritor como Unamuno, ¿no? Entonces, el del manifiesto por la lengua común. Todos los ciudadanos que lo deseen tienen derecho a ser educados en lengua castellana, sea cual fuere su lengua materna. Las lenguas cooficiales autonómicas, fíjense, cooficiales autonómicas. El catalán no es lengua oficial, es cooficial autonómica. Le ponemos ahí dos cosas, dos elementos que enrarecen. Primero, el catalán no es una lengua autonómica. El catalán no tiene nada que ver con la autonomía de Cataluña. Es una cosa culturalmente mucho más antigua, no tiene absolutamente nada que ver. No es una lengua autonómica, no tiene sentido esto de la autonómica. Dice que es cooficial autonómica. Claro, el español sería también cooficial autonómica o solo oficial. Bien. Debe figurar en los planes de estudio, pero nunca como lengua vehicular exclusiva. Y yo me pregunto, ¿quiénes estos señores que firman esto para decir cómo tiene que ser la educación en Cataluña? Me pregunto, ¿no? Digo yo, ¿no? ¿Quiénes son que en 2008 digan esto en el manifiesto? Ya digo que fue firmado por mucha gente, que se hizo muy famoso. Las autonomías bilingües, cualquier ciudadano español tiene derecho a ser atendido en las dos lenguas. Bien, lo cual implica que en los centros oficiales habrá siempre personal capacitado para ello.
No que todo funcionario deba tener tal capacitación, volvemos otra vez a lo mismo, pero no era oficial, ahora resulta que es oficial pero menos, claro, es cooficial, no llega a ser oficial. Fíjense ustedes por todo esto, lo que supone la cuestión de la cooficialidad. La cuestión de la cooficialidad ha sido utilizada para desmerecer, para atacar, para disminuir al catalán. Claramente, no para el español, sino para el catalán. Por eso tenemos que ser muy conscientes de que esto de cooficial tiene muchos peligros, como estamos viendo. Si hay una comunidad lingüística basada en el español, cuyas ventajas resultan evidentes, ¿por qué se desarrollan con éxito iniciativas que tarde o temprano tenderán a menoscabarla? Esta es la amenaza que decía yo antes. ¿Por qué consideramos que una comunidad lingüística amplia, difundida, expedita e igualitaria debe ser rebajada? ¿Por qué a una población que puede expresarse perfectamente en una lengua común se le recomienda como más natural, conveniente, razonable, que refuerce cuanto pueda su capacidad de expresarse en una lengua particular? Fíjense ustedes, lengua común, lengua particular. Volvemos otra vez a las ideas estas que aparentemente son objetivas. ¿Son propiedades de la lengua? Pues no, señor, no son propiedades de las lenguas. Las lenguas no tienen estas propiedades. Son las comunidades, los usos de la lengua que tienen estas propiedades. El catalán será una lengua particular si se usa particularmente, pero si se usa universalmente, y hay gente que lo usa universalmente, como lengua de valor universal, es una lengua universal, sin duda ninguna. Sin duda ninguna. Quizás no se trate de crear comunidades bilingües, sino de establecer un bilingüismo transitorio, de modo que los ciudadanos aprendan a prescindir de la lengua común, que es justamente lo que ha pasado con el bilingüismo en Cataluña, donde la lengua, es decir, cuando tenemos un bilingüismo de lengua dominante y lengua dominada, ese bilingüismo hace mucho daño a la lengua dominada. Por eso, en el manifiesto que se presentó en Barcelona hace unos días, se critica el bilingüismo. Claro, el bilingüismo no es igual, por ejemplo, bilingüismo euskera-catalán, que es un bilingüismo que no es un bilingüismo peligroso, vamos a decirlo así, desde el punto de vista sociolingüístico, frente al bilingüismo español-catalán. Porque claro, cuando en un bilingüismo una de las lenguas domina a la otra, socialmente, demográficamente, políticamente, culturalmente, desde el punto de vista de la promoción de la cultura, etc., lo que se suele producir es un proceso que conocen muy bien los lingüistas, que se llama erosión lingüística. De manera que una lengua va erosionando a la otra poco a poco la va desvirtuando, la va desgastando, por decirlo así, va haciéndola menos potente, menos usada, se desarrolla menos, se enrarece más y al final puede acabar desapareciendo. Y este proceso se ha comprobado en muchas lenguas, no es una cosa... Entonces, claro, el bilingüismo en principio es una cosa buena, saber varias lenguas es una cosa buena, pero cuidado, no todos los bilingüismos son iguales. Hay bilingüismos que son muy peligrosos y otros bilingüismos que no lo son tanto. Por ejemplo, el ejemplo de que he puesto antes de Irlanda, el bilingüismo inglés-irlandés ha sido mortal para el irlandés, pero mortal, necesidad. Ha sido mortal. Así es. Bien, entonces, a partir del año 78, cuando empiezan a oficializarse las lenguas, que antes estaban en un ámbito familiar, en un ámbito informal, y estaban más perseguidas, ¿qué ocurre? Pues ocurre que el nacionalismo españolista se reaviva. A partir del 78 el nacionalismo españolista se reaviva, y entonces, a partir sobre todo de los años 80, 85 y posteriores, cuando empiezan a llevarse a cabo acciones para promover, para recuperar el territorio perdido, el terreno perdido por todas estas lenguas, automáticamente hay una reacción de ir contra ellas. Y esto voy a poner dos ejemplos. Una es el caso del vasco. El único periódico que se editaba en euskera, el Euskalduna Egunkaria, este periódico se cerró en el año 2003, nació en 1990-2003. Por cierto, este es el primer número del periódico, que me decían, no, es que lo han cerrado porque, claro, apoya a ETA. Fíjense ustedes la noticia del primer número, que hoy se abre la feria de libros de Durango. Fíjense ustedes la apología de ETA. Bien, esto fue un ataque directo contra el euskera, pero absolutamente directo. Y aquí tengo una cosa que recopilé en internet. Supone una negación de la libertad de expresión, un ataque a la pluralidad informativa, resulta un ataque en toda regla contra el euskera y la cultura euskalduna en su conjunto, así como al derecho de las vascas y vascos a desarrollar unos medios de comunicación propios, y las torturas padecidas por algunos de los procesados son totalmente inadmisibles y se suman a la larga cadena de denuncias de malos tratos del Estado español. Bien, se cerró Egunkaria por presunta colaboración con ETA. ¿Pero por qué se cerró Egunkaria? Pues un ataque claramente al euskera.
En el año 2010 sale la siguiente noticia: la audiencia absuelve a los 5 acusados del caso Buncaria 7 años después del cierre del periódico. No había ninguna base jurídica para cerrar en Buncaria, pero Buncaria ya no se volvió a abrir. Esto es terrible. Esto es terrible. Es un ataque directo contra ese odio al euskera. Es una cosa tremenda, ¿no? Y el otro ejemplo es el caso del sistema educativo catalán. Fíjense ustedes que en el año 85, que es cuando empieza a ponerse en marcha el sistema, cuando empieza ya a funcionar de manera o por lo menos de manera apreciable, el sistema de inmersión lingüística, aparece este libro al que se le dio un premio. Fíjense lo que dice, de un compañero mío, que es catedrático de mi área. Se diga lo que se diga, educar a un niño casi exclusivamente dentro de los moldes idiomáticos de una lengua minoritaria es prestarle un flaco servicio y desde luego no tiene nada de progresista. En una sociedad cada vez más compleja, en la que las distancias espaciales se acortan y desaparecen, o el grado de cualificación profesional está en razón directa de la posibilidad de llegar a más individuos, este tipo de formación de campanario es intrínsecamente reaccionaria. Esto es un caso claro de lo que yo llamo lingüicismo, que es como racismo, pero aplicado a la lengua. Resulta que hay lenguas que tienen unos moldes, que tú, esos moldes idiomáticos, se los metes a los niños y les has fastidiado para el resto de sus vidas, porque ya les has deformado la cabeza para unas lenguas que son... y la formación, la formación en esa lengua es de campanario intrínsecamente reaccionaria. Esto no se sostiene ni desde el punto de vista educativo ni desde el punto de vista lingüístico, pero esto se dijo. No solo se dijo, se publicó. Y no solo se publicó, sino que este libro recibió un premio, y además en Cataluña. Me parece muy bien que reciba premio, no tengo nada en contra de que reciba todos los premios que quiera, ¿no? Pero bueno, es indicativo, ¿no?, de esto. Esto es una barbaridad, esto es racismo lingüístico. Es decir, que si a un niño se le educa en una lengua minoritaria, por ejemplo, en danés, la educación será de campanario, reaccionaria. Si se le educa en catalán, en vez de educarlo en castellano, como catalán es minoritario frente al castellano, pues entonces es una lengua, cuando evidentemente la educación no depende de la lengua, sino depende de que sea buena o mala educación. Claro. En una lengua pequeña, que tenga pocos hablantes, una buena educación es buenísima. Y lo que es más frecuente, una mala educación en una lengua mayoritaria, como el español, es malísima. Que es lo que han experimentado los políticos que no entienden, y la gente que no entiende catalán, y el sistema educativo español, que es en una lengua mayoritaria, por ejemplo. Bien, una cosa muy importante es que el sistema educativo catalán fue aprobado por los representantes del pueblo catalán, por el Parlamento catalán, con todas las garantías. Es decir, fue discutido en el Parlamento, fue aprobado, votos a favor, votos en contra, con todas las garantías democráticas. Por tanto, es una decisión democráticamente adoptada por el pueblo catalán, el sistema educativo. Pues bien, el Estado español, a través de instituciones y de acciones judiciales, ha intentado por todos los medios disponibles eliminar o modificar sustancialmente esa política lingüística democráticamente adoptada por el pueblo catalán. Y aquí sí que interviene la cuestión de la lengua. Esto es una persecución directamente de la dignidad lingüística del pueblo catalán, que democráticamente, a través de sus instituciones, decide aplicar una determinada política lingüística que, por cierto, se ha mostrado, y existen estudios que lo demuestran, que es exitosa, que ha tenido éxito y que es positiva, tiene buenos resultados. Y entonces vienen todos los lamentos de los españolistas, profesores, académicos y tal, sobre el asunto. De hecho, puede decirse que no existe en España actualmente una escuela pública común en español. Retorno a la España de la tradición. La masa escolar se ve obligada y el fracaso. O sea, aquí no hace falta leer el texto, esto es de otro autor, que fue, por cierto, compañero mío en la facultad. La masa escolar se ve obligada a fracaso. Con esto que señalo, lo señalo yo, pero vamos, se puede leer. El caso Cataluña merece una matización. La masa escolar castellano hablante, que en términos generales nutre la escuela pública, se ve obligada a educarse en una lengua distinta a la suya, con las dificultades consiguientes que inciden en el grado de fracaso de los estudios, que está demostrado que no es así, pero bueno, es igual, se dice. Efectivamente, Cataluña es la única comunidad de toda Europa donde la mayoría no puede estudiar en su lengua. Es cierto que imponer una enseñanza, claro, aquí se presupone que la lengua catalana no es la lengua de los catalanes, porque una persona que nace en Cataluña y que está en la comunidad catalana y es catalán, se supone que el catalán no es su lengua. Claro. Eso es lo que está diciendo.
Es cierto que imponer una enseñanza monolingüe en lengua autonómica, aquí pasamos a la lengua autonómica, no hará perder a todos los ciudadanos ese instrumento de comunicación tan importante que es el español. Con toda seguridad los más dotados económicamente podrán suplir esta carencia. Ya hemos dicho que no saber una lengua dominante, una lengua impuesta imperialmente, es una horrible carencia, como el caso del inglés, el caso del español, etc. Enviando a sus hijos, como ya se hace, a estudiar a otros lugares de España, hipotecando así en gran parte sus posibilidades de futuro. Cuando lo que ha hipotecado la posibilidad de futuro de mucha gente es personas que no han aprendido catalán en la escuela estatal y que en la escuela controlada por el Estado central y que luego no pueden encontrar trabajo o les cuesta más trabajo encontrar trabajo en Cataluña porque no saben catalán. En realidad, el modelo escogido para Cataluña no solo pone en peligro el aprendizaje del castellano, sino que además no ofrece la garantía de obtener buenos resultados en catalán. Bilingüismo aditivo, monolingüismo restrictivo, que es justamente el sistema educativo español. Es decir, esto vale para el sistema educativo español, pero no para el catalán, pero se aplica al catalán. Curiosamente, un estudioso de este asunto, que es un profesor que enseña en Francia, en una universidad de Francia. Y así, sucesivamente, más y más y más y más. El Tribunal Supremo cuestiona el modelo de inmersión lingüística catalán y pide más presencia del castellano en las escuelas. Pero vamos a ver, ¿quién es el Tribunal Supremo del pueblo catalán? Una decisión tomada por un pueblo, por una nación, y luego un tribunal que dice lo que tiene que hacer una nación. Esto es al revés. Esto es al revés. Sentencia del Tribunal Supremo, un nuevo atropello contra la normalización del catalán. Esto es de 2011, justamente la misma época de lo de Babel del Senado. En la Escuela Oficial de Idioma de Madrid se cortan plantillas. ¿Dónde se recortan plantillas? En catalán, danés, euskera y neerlandés. Y luego la sentencia ofensiva nacionalista en las aulas, educación en castellano en Cataluña, solo con permiso del juez. La justicia catalana mantea el castellano. De la ABC, bueno, a veces la razón, yo vivo en un barrio del centro de Madrid y es el periódico más vendido bueno, ahora ya no se venden, pero hace unos años que se vendían periódicos, era incluso la gente de mis vecinos, porque todos mis vecinos son gente muy mayor que yo, todos leen La Razón. Y no solo leen La Razón, sino que la tienen reservada, porque no se les agote en el kiosco, para que vean ustedes el entorno en el que yo me muevo habitualmente. Bueno, yo vivo a 200 metros, a 100 y pico metros de Intereconomía. Donde está el canal este de Intereconomía del Toro, que es el Toro. Pues yo vivo a 100 y pico metros, nada, al lado. Aquí no sé, esto es una cosa anecdótica, pero es muy sintomática, ¿no? Se publicó en 2006 una obra maravillosa, extraordinaria, de Óscar Pujol, titulada Diccionari Sànscrit Català. Este es el mejor diccionario que hay de sánscrito en la lengua, es uno de los mejores yo diría que el mejor, no soy especialista en sánscrito, por desgracia, no puedo certificar, pero si no es el mejor, es uno de los mejores diccionarios de sánscrito que hay en una lengua romance, sin lugar a la menor duda. Es una obra extraordinaria. Pero ¿qué pasa? Que no hay diccionario sánscrito-castellano. No existe sánscrito español, no existe. O no existe un diccionario que se le parezca, vamos, ni de lejos a este. Esta es una obra filológica extraordinaria. Claro, esto es muy preocupante para los castellanohablantes. ¿Cómo es posible que el catalán, lengua reducida, lengua local, regional, tenga mejor diccionario de sánscrito entonces, los comentarios que hay sobre que he visto en internet sobre este diccionario, se publicó en 2006, son terribles, ¿no? A partir de era en la época del tripartito. Lamentables comentarios sobre el diccionario sánscrito-catalán, que ya digo que es una obra realmente que enriquece no ya la cultura catalana, la cultura de todas las lenguas romances y la cultura mundial, sin lugar a ninguna duda. Ya sé que el sánscrito no es la lengua que estudia todo el mundo, ni es la lengua obligatoria, ni nada de esto. Es una lengua importantísima culturalmente, ¿no? A partir de ahora, en las remotas y exóticas aulas de la Universidad Hindú de Jawaharlal Nehru en Delhi se enseñará catalán. El encargado de repartir estas granjeas culturales con sabor a Cataluña entre los escolares, porque fue a presentarlo a Cataluña a Carlos Rovira, a la India. Entre los escolares indios fue el vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluís Carod Rovira.
Carlos Rovira, que anda ahora por la aldea india presentando el diccionario sánscrito-catalán, que sin duda será un bestseller, hasta el punto de que se teme que haya disturbios en las proximidades de las librerías de Calcuta, dado el número de parias que se aglomeran ante el temor a que se agoten las existencias, es decir, burlándose de algo que lo único que puede causar es admiración por la persona que ha hecho esto y por una obra realmente extraordinaria. No les importa mostrar ignorancia, no les importa mostrar, simplemente se burlan porque consideran que, bueno, pues es una lengua equivocada. Y ya para terminar, quiero mencionar un aspecto del españolismo lingüístico nuevo, más reciente, que no viene de tan lejos, que es la cuestión económica. Ahora mismo se tiene la idea de que la economía es lo fundamental y que por tanto hay lenguas que crean riqueza económica y lenguas que crean pérdidas y pobreza económica. Curiosamente, el castellano, el español es una lengua que crea riqueza y el catalán es una lengua que crea pobreza, que crea menos riqueza o que no crea ninguna. Fíjense ustedes que hay dos tipos de dominio, porque aquí hago referencia a un libro que he escrito que se llama Los dominios del español: un dominio social de una lengua y un dominio competencial. Dominio social me refiero que en una determinada comunidad hay una lengua dominante. En el caso de Cataluña, el castellano en muchos ámbitos y el catalán dominada. Esto es lo que llamo dominio social. Pero ese dominio social se tiene que fundamentar en un dominio competencial, de manera que lo fundamental es que para que ese dominio esté asegurado es necesario que las personas bilingües tengan mejor dominio del castellano que del catalán. Por ello se considera que un catalán que hable mal castellano se ve muy mal, mientras que un catalán que habla mal catalán a nadie le importa, por lo menos fuera de Cataluña. Y dentro de Cataluña diría que tampoco. Eso, lo horrible es hablar mal castellano. Eso es horrible. El dominio competencial, sí, si uno es bilingüe, pero tiene un mayor dominio de la lengua dominante socialmente, eso asegura que esa lengua siga siendo dominante socialmente. Y esto lo digo por lo siguiente. La Telefónica encargó un estudio y subvencionó, sobre todo subvencionó de mucho dinero, bueno, no sé si mucho o poco, pero dio dinero, a una serie de catedráticos de economía para que estudiaran una cosa que para ellos es fundamental, y es el valor económico del español. Y subvencionaron una investigación que se ha publicado en 10 volúmenes. Este es el 10º volumen, publicado por la Fundación Telefónica en 2012, y se imaginarán ustedes que si uno lee los 10 volúmenes, yo he leído 2 o 3 nada más, no me he leído los 10 volúmenes, que por cierto están todos llenos de fórmulas matemáticas para, bueno, pues que la gente lo vea y diga, hombre, esto es muy científico, estos 10 volúmenes están totalmente ideologizados, ahora lo vamos a ver, desde la primera página hasta la última. El hecho de que aparezcan fórmulas matemáticas no desideologiza ni convierte el estudio en científico. Lo único que sirve es para el que no sepa matemática decir, pues tendrán razón, si usan tantas fórmulas matemáticas que yo no entiendo, pues oye, son muy científicos y habrá que entender lo que... Pues bien, el último libro se llama El valor económico del español. No hace falta ni siquiera leerlo, la conclusión a que se llega es que es enorme, el valor económico del español. Mientras que el valor económico del húngaro es mucho peor. Yo sinceramente a Telefónica le diría que no hace falta gastar un solo euro en llegar a esa conclusión, porque yo se la hubiera dado gratis en una tarde. No, pero ellos quieren cuantificar mediante fórmulas matemáticas para que nadie ponga en duda el tiempo. Y de este libro son algunos pasajes. Fíjense ustedes, este libro está hecho por catedráticos de economía, no son de lengua. Y me interesa mucho porque estos catedráticos de economía, profesores de economía, son personas intelectuales, lógicamente, que tienen un nivel alto, cultural, educativo y lingüístico también. Los economistas saben casi todos inglés perfectamente, o sea, que son... y no son lingüistas, pero la ideología está perfecta, la ideología del español no lingüístico está perfectamente asimilada. Y voy a mostrarlo en unas páginas de este libro. Fíjense, para evitar la pérdida de competencia lingüística de los migrantes en países de habla distinta es necesario respaldar la comunicación y cooperación entre las comunidades de origen y destino al tiempo que se potencian los espacios de comunicación de la diáspora. Dice, la tarea del impulso del español, estos son una serie de consejos que vienen al final del libro, como una especie de decálogo, que yo lo llamo el decálogo del buen imperialista lingüístico. Las cosas que hay que hacer para seguir fundamentando
las estructuras de dominio de una lengua sobre las demás, tanto en España como en América. La tarea de impulso del español debe hacerse compatible con la defensa y cultivo de aquellas otras lenguas nativas, hispánicas o indígenas que sigan demostrando vitalidad. Hombre, qué gran cosa, ¿no? Las que no sigan demostrando vitalidad directamente, ni caso, pero bueno. Es la cuestión de América. El plurilingüismo es riqueza. Cuando alguien dice esto, que el bilingüismo es riqueza, el plurilingüismo es riqueza, hay que sospechar. Ya empezamos a sospechar. Y que sobre todo el que diga que las lenguas son una riqueza que hay que preservar en formol, en una estantería de un museo, que hay que preservar, que hay que cuidar, porque es una riqueza de todos, vamos mal. Porque estamos en la teoría de la momia. Tenemos la momia ahí perfectamente puesta para que la vea todo el mundo. El plurilingüismo es riqueza, pero también desafío. Fíjense usted el uso de la palabra desafío. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser desafío? ¿Cuándo hay desafío cuando hay plurilingüismo? Pues la contestación es evidente. Solo hay desafío cuando hay plurilingüismo cuando existe un dominio de una lengua sobre las demás. Evidentemente, si no, no tiene por qué haber ningún desafío. O sea, ellos mismos, con la utilización de este término, ponen de manifiesto esta ideología. La promoción de las lenguas minoritarias, recordemos las lenguas minoritarias de la otra cita sobre la educación en lenguas minoritarias, de las lenguas minoritarias en el conjunto del mundo hispanohablante, no ha de redundar en el peor dominio del español. Claro, aquí se está refiriendo al dominio C, o sea, al dominio competencial, porque ya hemos dicho que el dominio competencial es necesario para el dominio social. Pero claro, como aquí no lo dicen, se les ve el plumero, dominio del español. El dominio es ambiguo, puede ser dominio social o competencial. Lengua mayoritaria o común, ya tenemos los tópicos, que aporta tantas, por si no quedara claro, ya hacen la explicación, que aporta tantas posibilidades en una economía y una sociedad globales. Aquí tenemos la cuestión de la globalidad. Tenemos una sociedad global, tenemos lengua global y por tanto tenemos justificación del imperialismo lingüístico. Existe imperialismo económico también, evidentemente. Existe un imperialismo económico que se asocia el TIP, por ejemplo, todas las discusiones del TIP, ¿no? Donde quieren someternos a los intereses de determinadas multinacionales en Europa, ¿no? Eso se llama intentos de ataques del imperialismo económico que se radican con imperialismo lingüístico y con las lenguas globales. Hay dos potenciales amenazas. Ahora pasamos del desafío a la amenaza. Los colectivos, se habla de colectivos, colectivos, con lengua materna distinta de la española, colectivos, colectivos, ya de nación, vamos, acabamos de hablar de nación, esto ya son colectivos. Y la segunda es la eventual pérdida de competencias lingüísticas en español. Es tremendo, es tremendo. De las comunidades emigrantes residentes en los países con lengua distinta a la del migrante. Y luego, este es, como resumen, es el resumen perfecto. Aquí hacen el resumen perfecto de esta ideología, que es tremenda. Publicado en 2012. En un caso, la única vía admisible de gestión del desafío es la promoción de un equilibrado bilingüismo. Fíjense ustedes el problema con el bilingüismo y la interpretación. Aquí se ve claramente por qué Pau Vidal ha escrito un libro que se llama El bilingüismo mata. ¿Por qué lo ha escrito? Aunque el bilingüismo puede ser bueno, no digo que sea ni bueno ni bueno ni malo, pero es por esto, fíjense ustedes. De un equilibrado bilingüismo que permita mantener el vigor de las lenguas vernáculas y al tiempo potencia el dominio suficiente de la lengua común. Un equilibrio, por tanto, entre lengua vernácula como factor de identidad y lengua compartida, vernáculo frente a compartido, como herramienta de comunicación. Es decir, usen ustedes el catalán cuando quieran reivindicarse como individuos, pero cuando quieran comunicarse, pasen al castellano. Este es el bilingüismo. Bueno, esto lo dicen dos personas que no son lingüistas, pero que están contaminados, están imbuidos, están contaminados, sí, vamos a decir, contaminados por la ideología que ni siquiera se pone en cuestión, no la van a poner en cuestión, porque tienen la idea, como muchos tienen la idea, de que no existe esa ideología, el nacionalismo españolista no existe. Como no existe, no pueden estar contaminados de ella. Se incurrirá en un grave error si se pierden competencias en el uso del español. La promoción de estas lenguas minoritarias no ha de redundar en el peor dominio de la lengua mayoritaria.
Página 192-93. Conclusiones. No las puedo saltar. Porque más o menos las dije al principio. Y ahora, si les ha interesado y quieren mi comunicación, mi charla, y quieren leerlo más despacio con más textos, claro, evidentemente de los que he dado aquí y con más detenimiento, pues les recomiendo, les digo que pueden encontrar mis investigaciones en este sentido, o mis exposiciones en estos libros. Uno que publiqué en el año 2008, El nacionalismo lingüístico, una ideología destructiva, que hay gente que no lo ha leído y que lo cita para demostrar que el nacionalismo lingüístico catalán o el vasco es una ideología destructiva, ¿no? Sencillamente porque no ha leído el libro, ha leído simplemente el título, y que como muy bien demuestra por José Moreno Cabrera, los nacionalismos lingüísticos catalanes, gallego, vasco, son ideologías destructivas, ¿no? Porque solo han leído está hecho a posta. De hecho, lo quería titular de otra manera. Lo que pasa es que luego pusimos el libro. Lo quería titular. Hay un libro de Amago Alonso que se llama Castellano, Español, Idioma Nacional. Y yo lo quería titular el mío, Castellano, Español, Idioma Nacionalista. Luego está el libro Los dominios del español, guía del imperialismo lingüístico panhispánico, que ha aparecido el año pasado en la editorial Síntesis, y luego está la versión catalana. Lo que pasa es que, vamos a ver, la versión en castellano tiene 2 capítulos más que la versión catalana, por diversas razones. Primero, no por ninguna cuestión en particular, es que explico para que lo sepan, ¿no?, la diferencia. La diferencia es que es el mismo libro, pero uno en versión catalana y en versión castellana. Este tiene 2 capítulos que no tiene la versión catalana, que son uno dedicado al lenguaje sexista, que es una crítica a la academia, al famoso documento de la academia, del sexismo del lenguaje y todo esto, que levantó mucha polvareda, y otro más lingüístico, donde critico, lingüísticamente hablando, la parte de la fonología de la gramática del español de la Real Academia. Es decir, son 2 artículos críticos, muy críticos con la Real Academia Española. Y bueno, como se tradujo con cierta rapidez por diversas cuestiones, pues se dejaron de lado esos 2 capítulos. Lo digo porque como tienen un distinto número de páginas, hay gente que me ha preguntado que por qué tienen, y esta es la razón. De todas formas, lo esencial está en la versión catalana, está lo esencial de la otra. Y luego el último que he publicado es, que espero que sea el último, sea una especie de trilogía, que lo he titulado Errores y horrores del españolismo lingüístico, 5 vocales para conquistar el mundo, de la editorial Chalaparta. También he de decir que este libro, el de los dominios del español, me fue encargado en una editorial de Cataluña y me fue censurado. No lo publiqué. Hombre, porque consideraban que había un capítulo que no era adecuado, que es el capítulo económico, que es justamente esto que estaba comentando, que está más ampliado, claro, el libro está más ampliado, la cuestión económica, ¿no? Porque ya hago críticas a multinacionales de la cultura y tal, y bueno, esto no se consideraba apropiado, porque se decía que esto es una cosa más de lengua, que no... O sea, se me dieron explicaciones y se me pidió que retirara el capítulo, pero no lo retiré. Y entonces he tardado en publicarlo y bueno, al final pues salió antes la versión catalana que la castellana, La versión catalana salió antes, porque la versión catalana creo que es del 2014, si no me equivoco, y la castellana salió en 2015. Y este también, lo he tenido que publicar una editorial pequeñita, muy combativa eso sí, pero muy pequeñita, que es la editorial Chalaparta, porque también tuve problemas con la editorial que me caí, que va a salir. Bueno, pues muchas gracias por esa